Muy buenas tardes a un nuevo ciclo de entrevistas desde El Político, donde para esta ocasión estamos haciendo distintas entrevistas a candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Le damos la bienvenida hoy día al candidato por la región metropolitana, Jerko Lubetich, candidato por Unidad para Chile. Candidato, ¿cómo se encuentra? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, aquí ya es la fase final de la campaña, así que disponible para las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, breve contextualización del candidato. Fue presidente de la FECH en 1985, después subsecretario del Trabajo en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y posteriormente pasó a ser ministro del Trabajo y Previsión Social en el último año del periodo del mismo expresidente. Dicho lo anterior, candidato, comencemos con la primera pregunta y es, a grosso modo, ¿cuál es su principal motivación para estar dentro de las 50 personas que van a constituir el Consejo Constitucional? A pesar de que soy de las muchas personas muy críticas a esta segunda versión del proceso y como muchos y muchas quedé bastante golpeado por el resultado de septiembre pasado, me parece evidente que hay una responsabilidad política, pero también ética, de involucrarse en algo que tiene que ver con la construcción de nuestra fase de convivencia futura. Y el no involucrarse y no ser activo aparte de este proceso significa resignar tus derechos y dejar que otros sean los que definan los rumbos de esta nueva constitución, que van a marcar de alguna manera los rumbos del país. Y eso es básicamente dejar a los sectores conservadores, que son los que diseñaron el país que hemos sufrido todos estos años, y ni siquiera queremos hacer los cambios y transformaciones que creemos necesarios para un país más justo. Bueno, esto no agota el camino, pero es una parte fundamental del camino que hay que recorrer. Perfecto, muchas gracias, candidato. Y al respecto, ¿qué propuestas, principalmente, diría usted, que aprendidas sobre todo del proceso anterior, son las que usted está proponiendo para poder convencer a la ciudadanía, particularmente de la región metropolitana, para votar por usted? Bueno, nuestras propuestas, que evidentemente estuvieron en el proceso anterior y estarían en cualquier propuesta progresista sobre una constitución, puedo sintetizarlas en 4 o 5 ejes fundamentales. Uno, para nosotros es fundamental el expresar con mucha robustez y eficacia constitucional un nuevo Estado social y democrático de derecho, que es básicamente la perspectiva de un Estado que garantice progresivamente los derechos económicos y sociales a la ciudadanía, especialmente vivienda, educación, seguridad social y salud, y que en ese sentido termine con el Estado subsidiario que hemos sufrido hasta ahora, que ha significado a un Estado que no se hace responsable ni asume la obligación de proveer de estas cuestiones a los ciudadanos, que son cuestiones que son mínimas para que podamos hablar de una vida digna. En segundo lugar, una constitución en la que tenemos la oportunidad de mejorar nuestra democracia. Pocos países tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico compartido acerca de las debilidades de la democracia, que no está en crisis no solo en Chile, en el mundo, ¿no es cierto? Todos nos preguntamos qué hacer con nuestras democracias para fortalecerlas y superar la crisis de confianza, de legitimidad y sobre todo la brecha que hay con los sistemas políticos y la ciudadanía. En esta Constitución tenemos que empeñar imaginación y voluntad para incorporar mecanismos que acerquen el sistema político a la ciudadanía. Yo creo que hay los temas de descentralización del poder en la perspectiva tanto geográfica como en la perspectiva institucional son muy importantes. El avanzar en algunos instrumentos de decisión directa en algunos planos por la propia ciudadanía, y lograr un sistema político que afirme la gobernabilidad. Así que los gobiernos que son elegidos pueden aplicar su programa por el cual fueron elegidos, donde hay poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, que coexistan en un plano mínimo de colaboración. Ahora hay que buscar las medidas concretas para que ello ocurra. En tercer lugar, una constitución muy fundada en los derechos humanos. Los derechos humanos siguen siendo la base fundamental y universal de convivencia y por lo tanto tienen que estar
estructurando y fundando nuestra Constitución, y a nosotros nos interesa particularmente aquello en relación a la discriminación. Chile es un país, una sociedad muy discriminadora, y derechos humanos implica precisamente ejercer tus libertades sin discriminación alguna. Entonces tenemos que tener un dispositivo de derechos robusto en materia de proscribir cualquier forma de discriminación, sea económica o de ingresos, como lo hace la Constitución actual, donde la educación, la salud, etcétera, dependen del tamaño del bolsillo, sea también desde el punto de vista de género, orientación o cualquier otra condición o naturaleza de las personas, para que todas sean libres de desarrollar efectivamente sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. También nos interesa reponer todos los temas relativos a una constitución ecológica. Fue mucho lo que se avanzó en el proceso anterior, creo que es importante recoger aquello y no eludir ciertas cuestiones que son muy conflictivas, porque están en el centro de esto y que hay que resolver. Me refiero a las regulaciones relativas al derecho al agua. Si el derecho al agua es un derecho humano, bueno, tenemos que tener una regulación a la altura de ese derecho humano y que no permita que el interés privado, digamos, se asigne, como es hoy día, propiedad de ese recurso que es fundamental para la vida de todas las personas y las comunidades. Yo diría que esos ejes fundamentalmente son los que son una síntesis del corazón de nuestras propuestas. Perfecto. ¿Y alguna lección aprendida del proceso constituyente anterior que no repetiría para este nuevo proceso constituyente? Sí. A ver, en el proceso anterior creo que tuvimos la posibilidad de vertir nuestros sueños a cabalidad en toda su extensión. Es probable que en esta no sea así, y eso nos obliga a entender que una constitución son sobre todo acuerdos comunes y transversales. Una constitución son reglas comunes de convivencia entre gente que piensa distinto. Y ese es un predicamento que tiene que ser base en el futuro debate constitucional. Eso implica que desde el punto de vista de quienes tenemos una mirada de izquierda o progresista sobre los contenidos que debe tener la Constitución, sin perjuicio de que demos la pelea por que estén incorporados lo más cabalmente posible en toda la medida que podamos y nos interese, tenemos que asumir que hay muchos aspectos en los que esto no va a ser así. Y lo que tenemos que hacer en esos aspectos, en esas áreas, es sí preocuparnos de que las puertas no queden cerradas al debate político posterior. Y ahí entra esta función habilitante de una constitución, ¿no es cierto? Sí. El problema de la constitución de Pinochet, la constitución del 80 actual, que no es solo sus contenidos, sino que pone jaulas y cortapisas para los efectos de asumir debates políticos que permitan transformarla. Bueno, en la futura constitución tendrá que haber una mirada nuestra desde el punto de vista de lograr los acuerdos más relevantes, y en aquello que no sea posible, despejar y remover cualquier obstáculo constitucional para que este debate sea asumido en la política, en el debate legislativo, en las políticas públicas y en el debate ciudadano y popular del futuro. Muchas gracias, candidato. Ahora tocando uno de los puntos de los ejes que había tratado respecto al Estado social y derecho. Perdón, el Estado social y democrático de derecho, ahondando particularmente a la alternativa que sectores de derecha y centro derecha proponen, que refieren a un Estado subsidiario activo. Al respecto, me gustaría consultarle qué ve en esa alternativa y por qué la alternativa, en este caso de Convergencia Social, pretende ser mejor que la que se propone de una concepción de un Estado subsidiario activo. La comprensión del Estado subsidiario que contiene la actual Constitución es la que ha llevado a este país a la situación en la que estamos, un país profundamente injusto y desigual. Y no hay que olvidarse de que esa injusticia y esa desigualdad está en la base de lo que fue la crisis social y política que atravesamos desde octubre del 2019 en adelante, y que son los fundamentos sobre los cuales se instituyó y se estableció este proceso constituyente. Por lo tanto, no cambiar esa matriz de la Constitución del 80 por el Estado Social y Democrático de Derecho parece que es no tener presente lo que a nuestro juicio debe ser nuestro mandato esencial de todos quienes integran ese Consejo Constitucional, de los cambios y transformaciones necesarias
en el país para hacerlo efectivamente más justo e igualitario. Eso es como... En esa línea, no hay compatibilidad posible en el Estado, en un Estado social y democrático de derechos que establece la figura de un Estado que está obligado, que tiene atribuciones, que tiene mecanismos y que tiene sobre todo el imperativo y el mandato de garantizar progresivamente los derechos económicos y sociales de los habitantes del territorio, particularmente estos que hemos mencionado, economía, es decir, educación, salud, vivienda y seguridad social. Y pensar que esto puede seguir siendo unos ámbitos en los cuales el Estado cede frente a la iniciativa privada es no comprender la magnitud de la crisis social chilena, lo precario que puede ser nuestra estabilidad desde el punto de vista de la acumulación de frustraciones y de expectativas no cumplidas, digamos, con la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y por lo tanto no cabe compatibilidad alguna con el modo en que se ha comprendido este Estado subsidiario en estos 40 años de historia política nacional. Entonces ese cambio es, a mi juicio, fundamental en el debate que viene para darle sentido de futuro al proceso en el que estamos. Y al respecto de los ejes programáticos también propuestos, mencionaba que estos son comunes dentro de las fuerzas progresistas. Sin embargo, me gustaría igual conversar sobre la configuración actual de las listas, que sabemos que hay dos listas, digamos oficialistas, que van por separado, y en ese sentido quisiera preguntarle, ¿hay diferencias programáticas sustanciales entre dichas listas? ¿Cómo vería la configuración de alianzas, coaliciones dentro del Consejo Constitucional para promover entre ambas listas acuerdos, finalmente? Bueno, yo presumo que hay más coincidencias que diferencias. De hecho, tenemos un acuerdo anterior de los partidos que están dentro de nuestra lista, pero también que incluyen al PPD, en el caso de la lista de Todo por Chile, que resume consensos que preexistentes en asuntos constitucionales, y yo creo que eso es muy importante. Pero más importante es que tengamos quienes sean electas o electos y representen estas dos listas y coaliciones, tengamos la claridad acerca de que el adversario está al frente y no al lado. Entre nosotros puede haber ciertas divergencias, pero que se pueden superar. Lo importante es encarar con un frente común las perspectivas de la derecha y particularmente los sectores más conservadores, que no va a ser otra que las cosas sigan como están. Entonces, lo peor que podría ocurrir es que nosotros nos distrajéramos en escaramuzas entre un mundo que comparte la idea de cambio y transformación y no atendiéramos que el desafío y el adversario está entre aquellos que quieren que todo cambie para que nada cambie, o que simplemente nada cambie para que nada cambie, que es el objetivo declarado de algunos de estos sectores que van a tener presencia en el Consejo Constitucional. Eso me parece que es clave como estrategia política de sobrevivencia y de cumplimiento del mandato esencial que tenemos y que tendrán quienes sean investidos por la ciudadanía. Muchas gracias, candidato. Y para ir finalizando con la última pregunta, refiere también al rol que el gobierno actual de Gabriel Boric debería adoptar con este proceso constituyente, con este nuevo proceso constituyente. ¿Cómo cree que debería posicionarse el gobierno? ¿Hubo algo en particular del proceso constituyente pasado que no debería repetirse o que debería mejorarse o que se pueda aprender? Para esta altura creo que está todo dicho. El gobierno tuvo un papel prescindente en este proceso. Quedó entregado el acuerdo político y se dio en el marco del Congreso. Yo tengo un juicio crítico al respecto, pero ya fue así. Creo que no hay nada más que decir. Y en lo que queda de campaña, salvo los cumplimientos de tareas básicas como la información a la ciudadanía, creo que no hay más rol para el gobierno en este proceso. Y le corresponderá después, en la medida en que el proceso tenga éxito en lo esencial, bueno, ser un activo agente de ejecución y de desarrollo de los acuerdos y de las reformas y de las iniciativas que sean necesarias para ir vertiendo progresivamente
en el marco normativo nacional los contenidos esenciales de la nueva Constitución. Pero creo que a estas alturas no hay más rol para el gobierno en esta materia. Perfecto, muchas gracias. Con eso finalizamos todas las preguntas, candidato. No sé si hay algún mensaje final que quisiera agregar, entregar principalmente a la comunidad estudiantil de la UC. No, solo felicitarlos por esta iniciativa. Estamos en el debate, en esta entrevista, los he visto presentes en las actividades que se han generado en torno a esta Constitución. Yo creo que para todos quienes tienen una aproximación académica e intelectual sobre estos aspectos desde el punto de vista de la ciencia política u otras ramas, esta experiencia chilena es de una riqueza increíble. Pasamos de una crisis social de una enorme magnitud a la capacidad de canalizarla políticamente, cuestiones que han sido bien excepcionales en todos los países a través de un proceso constituyente. Ese proceso constituyente, que es un modelo de participación y de representatividad como nunca hemos visto en la historia de Chile, bueno, termina con un fracaso desde el punto de vista de su propuesta, y hay la capacidad todavía de reponer un proceso como el actual, que es las antípodas del anterior. Si a mi juicio el proceso anterior es lejos el proceso más democrático y participativo en materia, con un mandato tan importante como el de elaborar la propuesta constitucional en toda la historia de Chile, este nuevo proceso, si bien tiene el mismo propósito, probablemente quede inscrito en los manuales de la ciencia política y en los futuros textos que ustedes estudiarán como el proceso hecho en democracia con más miedo a la democracia que se haya podido ver. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato. Le agradecemos también a nuestra audiencia que nos está viendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el_populítico, y ir viendo las otras entrevistas que haremos a los distintos candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Muchas gracias. Sí.